Esta era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por causa de la mordedura de serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien cómo la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo. Un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser su redentor. Muchos de los israelitas consideraban que este ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para librarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que eso no tenía más valor que la serpiente de bronce. Debía dirigirse su mente al Salvador, ya sea para la curación de las heridas o para el perdón de sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Debían mirar y vivir. Los que habían sido mordidos por la serpiente podrían haber demorado en mirar, podrían haber cuestionado la eficacia de este símbolo de bronce, podrían haber demandado una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que Dios les dirigía por medio de Moisés. El negarse a mirar significaba perecer. No es mediante controversias y difusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Hoy día hay miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por medio de la serpiente levantada. Confían en que su obediencia de la ley de Dios les recomienda para el favor divino. Cuando se los invita a mirar a Jesús y creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman: ¿cómo puede hacerse esto? Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores fue fuera de Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada en la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio para el pecado, y ni siquiera podemos arrepentirnos sin su ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: a este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y por todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no restituimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificamos al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a imagen del ser que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí mismo. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón, y podemos decir con Cristo:
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos siguientes explicó tan plenamente, paso a paso, la obra que debía hacerse en el corazón de cuantos quiera heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio, presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente mejor dispuesta a recibir a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los líderes de Israel no dieron la bienvenida a la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y durante 3 años aparentemente hubo muy poco fruto. Pero Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado la semilla. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida y meditó en sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín repetidas veces estorbó los planes que los sacerdotes hacían para destruirlo. Cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo recordó la enseñanza que recibía en el monte de los olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz proveniente de esa entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario y Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo. Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia de los judíos, esperando ver desaparecer a la muerte de Cristo. Entonces, en tiempos peligrosos, el que había sido cauteloso y cuestionador se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Fue despreciado y perseguido por los que en otro tiempo le habían tributado reverencia. Quedó pobre en bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido en su comienzo. En esa entrevista nocturna con Jesús, Nicodemo, como contó a Juan el relato de su entrevista, y la pluma de éste la registró para la instrucción de millones de almas. Las verdades allí enseñadas son tan importantes como lo fueron en esa noche solemne sobre las montañas ensobrecidas, cuando el dirigente judío fue para aprender del humilde maestro de Galilea el camino de la vida.